Vale, pues adelante con esta tutoría colectiva. Esta tutoría ya es la última, vamos avanzando poquito a poquito, pero bueno, vamos recorriendo camino. Última tutoría de la primera unidad. Vale, y recordar un poquito por ponernos en contexto. En esta unidad introducíamos de manera un poco superficial dos ámbitos de despliegue muy importantes, muy usuales, que son el poder desplegar sitios web mediante un servidor web, y ya estuvimos mostrando cómo instalar Apache. Y lo que vamos a mostrar hoy es cómo, en principio, desplegar aplicaciones de una manera muy sencilla con un servidor de aplicaciones. Fijaros la diferencia del nombre, ¿no? De servidor web a servidor de aplicaciones. El servidor web lo estuvimos un poco explicando. Básicamente es un software que entiende el protocolo HTTP, que recibe peticiones de ese protocolo, muy poquitas, son GET, PUT, POST, una serie de mensajes que vamos a ver cuando entremos un poco más en detalle en el servidor. Sin embargo, el servidor de aplicaciones es un poco más, un software un poco más complejo, ¿sí? Porque incluye una arquitectura de desarrollo de aplicaciones web, normalmente orientada al lenguaje de programación Java, y no solamente una implementación de un protocolo, sino que es una arquitectura completa de todos los módulos, de todos los elementos que pueden constituir una aplicación web. Es un poco el salto que da el mundo de Java, antes de que existiera tanto auge y tanta aplicación en la nube y en la red. Se hacían aplicaciones de escritorio, Java, ¿no? En el momento que obviamente hubo que saltar hacia el desarrollo de ese tipo de aplicaciones, pues toda la comunidad de desarrollo de Java pues, se lanzó un poco a construir aplicaciones, pero con una serie de librerías, una serie de módulos, unas arquitecturas que ya están más o menos establecidas en este software, que es un servidor de aplicaciones y que permite reducir la complejidad de los desarrollos, hacerlos más rápido, etcétera, etcétera. Entonces, básicamente, un poco por enseñaros, esta arquitectura de desarrollo en el entorno Java ha evolucionado mucho, ha sufrido muchos cambios porque han ido saliendo nuevas versiones que se han incorporado nuevas funcionalidades. Entonces, básicamente, ahora en la siguiente diapositiva os enseñaré un poquito cómo ha sido esa evolución, pero algo que más o menos podemos decir que se ha ido manteniendo es esta arquitectura de 3 niveles. Tenemos un nivel de cliente donde puede haber aplicaciones de cliente eh, que se estén comunicando con los servidores, pueden ser o aplicaciones programadas en Java o simplemente la utilización del navegador, como hacemos con otros tipos de sitios web, de aplicaciones web. Luego hay una parte importante de la aplicación, que es este otro nivel, lógica de negocio, se suele decir, y aquí sí que interviene mucho este software del servidor de aplicaciones. Esto ya corre en el servidor, esta parte correría en el cliente. Sin embargo, esta parte ya corre en el servidor, recibe peticiones del cliente, y esta arquitectura pues, es capaz de gestionar un poco la creación de objetos, ya sean servlets para que reciban la petición, ya sean beans que llaman, que son objetos de negocio que establecen un poco la lógica de la aplicación, toda una serie de elementos, software, componentes que se requieren para poder satisfacer las peticiones que se hacen desde el cliente. Es una plataforma compleja. Nosotros aquí en el curso obviamente no vamos a entrar un poco a trabajarla, ni a explicarla, ni a programar en ella. Pero bueno, iremos dando datos sobre ella y quizá vamos de alguna manera teniendo una idea intuitiva de cómo funciona. Eh, Quizá alguno de vosotros cuando empecéis a trabajar o si ya tenéis alguna experiencia laboral, tengáis alguna referencia porque bueno, hay muchos desarrollos que se hacen este tipo de arquitecturas y entendáis bastante mejor de lo que se está hablando, ¿no? Si no habéis tenido contacto, quizá todo esto que os cuento son un poquito abstracto en general, pero bueno, quedaros un poco con esa idea. Este servidor de aplicaciones, a su vez, se suele conectar con otro subsistema, esta tercera capa, que tiene que ver con las bases de datos, ¿vale? Y los datos que requiere un poco el procesado de las peticiones para poder satisfacer, crear páginas dinámicas y mostrar esos resultados al cliente. O sea que un poco nos estamos moviendo en estas tres capas y principalmente
el servidor de aplicaciones de software como tal va a trabajar un poco en esta capa. Dentro de esta capa, como veis, tengo como dos cajitas, se refieren a dos contenedores, ¿vale? Dentro del servidor de aplicaciones también hablamos de contenedores. Y hay contenedores de servlets y contenedores de Java Beans o de Enterprise Beans. Vale, lo digo porque cuando ya empecemos a entrar en los servidores de aplicaciones veremos que algunos de ellos soportan y tienen el software y las librerías que permiten construir y manejar este tipo de elementos y Tomcat, por ejemplo, que es uno de los elementos que vamos a instalar hoy, solamente te permite o te facilita la construcción de servlets y JSPs. Es un contenedor de servlets. No incluye la funcionalidad de poder ser un contenedor de Enterprise Beans. Por ejemplo, los hay que ya son generales y de alguna manera satisfacen todos los requisitos de la arquitectura y tienen también software que se encarga de hacer esta parte de la aplicación con este tipo de componentes. Vale, pero lo digo un poquito para diferenciar los tipos de contenedores que nos encontramos dentro de un servidor de aplicaciones. Vale, es un poco por encima para que veáis la arquitectura. Entramos un poquito más en detalle y uno de los servidores de aplicaciones, entre comillas, porque como digo, solo incluye un contenedor de servlets que vamos a ver es Tomcat, ¿vale? Un software que se ha utilizado muchísimo en muchos desarrollos, en muchos despliegues hechos sobre este software. Proviene también de la Fundación Apache, igual que el servidor web, otra línea de desarrollo. Y en principio, aunque sea un poquito más reducido, como digo, se utiliza mucho y mucha gente utiliza este tipo de servidor para hacer sus despliegues. Vale, aquí te explico un poquito que hay varios tipos, que en principio, bueno, nace de este proyecto de desarrollo. Estos tipos básicamente tienen que ver con cómo se comunica el servidor web Java, porque obviamente, aunque tengamos un servidor de aplicaciones, las peticiones que llegan desde un navegador son peticiones HTTP, porque el navegador siempre va a hablar ese protocolo. Entonces necesitamos un servidor web, esta vez programado en Java, y cómo se comunica con este otro software que permite de alguna manera invocar y generar todo ese proceso de las aplicaciones que están detrás y que satisfacen las peticiones. Entonces, bueno, te habla un poquito hay tres tipos, pueden ser independientes, pueden ser dentro del proceso, fuera del proceso, y tienen que ver un poquito de si comparten el mismo proceso en la máquina, tanto el servidor como el servidor de aplicaciones, si comparten el mismo proceso, aunque haya algún tipo de nuevos hilos de ejecución, se crean como subprocesos, o bien son procesos completamente distintos y se comunican con algún protocolo de intercambio de información para poder enviarse las peticiones desde este software que recibe este mensaje, este método HTTP, y el servidor de aplicaciones que lo satisface y devuelve una respuesta. Vale, bueno, un poquito, si queréis lo leéis un poquito con calma, ámbito más teórico. Nosotros en principio trabajamos con Tomcat, que es un poco este tipo de instalación, ¿vale? Se une, hay una fusión, es el mismo proceso, la parte que recibe las peticiones HTTP y la parte que las gestiona y las procesa, ¿vale? Todo unido en el mismo proceso, con lo cual eso normalmente aumenta el rendimiento, aunque no es tan fácil luego de escalar, porque obviamente todo ese software es un aspecto bastante monolítico y es difícil un poco de hacer balanceo de carga, poner varios servidores en varias máquinas, etc. Pero bueno, para despliegues sencillos, esto es una buena solución. Tomcat también te lo permite, también puedes configurarlo y puedes tenerlo separado en varios procesos, pero bueno, en principio nosotros vamos a trabajar con la configuración más sencilla. Vale, vamos a instalarlo. Vamos un poquito, visto esto, vamos a ver un poquito en qué consiste. No os preocupéis porque, como digo, la unidad que vamos a tener dedicada al servidor de aplicaciones, vamos a entrar en bastante más detalle en lo que es Tomcat, en un poco la evolución que ha habido de esta plataforma. Os decía antes de que os iba a mostrar un pequeño diagrama. Voy a mostraroslo para que os hagáis una idea rápidamente, aunque como digo, vamos a tener ocasión de ver esto en más detalle. A ver si puedo subir aquí la pantallita.
Vamos a subir un poquito. La gramita es este de aquí arriba. ¿Vale? Esto que tenéis aquí. Vale, como veis, esta evolución de esta plataforma, de esta arquitectura, incluso ha pasado por varias empresas, varios organismos que la han estado gestionando, la han estado liderando. Esto empieza en el 99, como veis tiene tiempo, y lo empieza a trabajar Sun Microsystems. Sun Microsystems es, digamos, el creador original de Java. O sea que tuvo un papel muy importante dentro de todo el ámbito este de programación con este tipo de lenguaje. Pero en principio termina un poco de gestionar o de liderar el desarrollo de Java Enterprise Edition. Lo veréis como Java EE. Al principio se denomina J2EE, luego pasó a llamarse Java EE. En la versión 6 todo esto se trasvasa a Oracle y Oracle empieza a ser un poco el garante, la empresa que se hace con el desarrollo o con todos los avances que se van introduciendo en este tipo de plataformas, tanto en Java como en Java EE. Y Oracle en un momento dado, Oracle siendo una empresa de base de datos, pues en un momento dado ve que no es su negocio nuclear y recientemente, en 2019, decide, obviamente por bastantes presiones de los desarrolladores, porque lo estaba dejando morir y había mucha gente que no quería que se muriera, y todas esas presiones hacen que Oracle diga, bueno, pues yo no lo voy a mover, pero lo voy a ceder a otra organización para que efectivamente siga manteniendo esta arquitectura, siga añadiendo funcionalidades y pueda competir, ¿no? Pueda ser una opción válida a la hora de encontrar una plataforma de desarrollo. Y pasa a ser parte, o Eclipse Foundation se hace un poco con esa línea de desarrollo. Y cambia el nombre. De Java, obviamente por razones de copyright y demás, pasa a llamarse Jakarta. ¿Vale? Y si ahora veis, Jakarta ya está en la versión 10, creo, que es la última, y va avanzando, añadiendo nuevas posibilidades, nuevas funcionalidades, nuevos APIs, nuevas librerías. Este cambio en la 8 es justo cuando la única diferencia que hay entre Java E8 y Jakarta E8 es que los nombres de los paquetes cambian, ya no tienen la palabra Java, sino que cambian a Jakarta. ¿Vale? Y bueno, pues sigue habiendo desarrollo de servidores de aplicaciones. Un servidor de aplicaciones al final lo que tiene que hacer es poder implementar todos los APIs, todas las librerías que se van definiendo en estos estándares. ¿Vale? Entonces, cada vez que sale una versión, básicamente se especifica una serie de estándares, una serie de componentes, una serie de elementos con ciertas funcionalidades y los servidores de aplicaciones, que pueden ser otros fabricantes, se encargan un poco de implementar esos elementos de acuerdo a las especificaciones. Vale, hablaremos un poquito más en detalle de todo esto. Con lo cual, vamos a trabajar hoy, que es lo que me interesa principalmente, vamos a trabajar las instalaciones. Vale, y vamos a, igual que hicimos con Apache, vamos a trabajar la instalación de Tomcat. Vale, entonces tengo aquí un poco las indicaciones, tal como viene en el temario. Tengo aquí arrancado mi máquina de Ubuntu Server y vamos a ir explicando un poquito cómo podemos hacer este tipo de instalación. Vale, es una instalación muy sencilla, pero que bueno, hay que ir poco a poco montando el entorno adecuado, haciendo la instalación, recuperando el software, colocando las cosas ejecutando los comandos adecuados para poder poner la máquina a punto. Vale, pues como soléis hacer normalmente, cuando hacéis instalaciones, conviene hacer un update de apt, que es, como decía el otro día, el gestor de paquetes instalables dentro de Linux. ¿Vale? Esto hace un poquito, las veces un poco de que tengamos los últimos paquetes que se hayan podido definir en el ámbito de apt y que si vamos a instalar algo, pues nos instalemos el último paquete disponible. Vale, en principio nosotros incluso no vamos a hacer la instalación de Tomcat con apt, pero bueno, por si acaso instalamos alguna cosita más que esté actualizado. Por ejemplo, sí, correcto. Lo siguiente que vamos a hacer es instalar Java. ¿Vale? De momento en esta máquina no teníamos Java instalado, así que vamos a instalar el JDK.
establecido en los paquetes. Vale, hacéis la instalación, os pide permiso porque va a requerir un espacio adicional. Y en principio, después de la instalación, ya tendremos el JDK, yo creo que es el 11 el que nos va a instalar. ¿Vale? Es el último que está disponible para Ubuntu. El OpenJDK 11, alguna de las subversiones, la última que tenga, el último parche que tenga. Vale, está desempaquetando el software. Voy a dar un tiempecito. Vale, Tomcat sí que está también implementado. Obviamente, siendo un entorno de librerías de Java, requiere que tengamos el JDK, que es el Java Development Kit, instalado en la máquina. ¿Vale? Para luego crear las máquinas virtuales, perdón, las Java Virtual Machines, que son las que utiliza para ejecutar el código Java. No sé si estáis familiarizados con... Vale, dice que nos puede arrancar varios servicios. Vale, pues, no hace falta que reinicie nada. Vale, ya tenemos Java instalado, con lo cual vamos a empezar la instalación de Tomcat. Vamos a primero, antes de nada, vamos a añadir un grupo, ¿vale? Vamos a añadir un grupo a la máquina, un grupo del sistema operativo, grupo Tomcat, ¿vale? Vamos a necesitar porque cuando empiece un poco a hacer ejecución de cosas dentro del servidor, él lo va a hacer con este usuario Tomcat del grupo Tomcat. Esto un poquito también, revisar un poco el uso de usuarios y grupos dentro de una máquina Linux. Vale, tenemos el grupo añadido y vamos, a ser un poquito más rápido, voy a copiar, pegar. Y vamos a añadir el usuario, Tomcat, ¿vale? Para, a ver, que lo copie y pegue. Para poder hacer este tipo de operaciones que os decía. Va a ser un usuario con el que no voy a hacer login, es simplemente para que esté disponible, ¿vale? Y que los permisos de los ficheros sean adecuados para que luego cuando este usuario quiera empezar a poner en marcha, a ejecutar alguno de los ejecutables del servidor, no le dé ningún problema, pueda hacerlo y tenga los permisos adecuados, ¿vale? Entonces, useradd, como visteis aquí, añadí el grupo. Aquí lo que estoy haciendo es añadiendo el usuario, le estoy diciendo que no va a tener un shell de comienzo porque nadie va a hacer un login con este usuario, es del grupo Tomcat y en principio su directorio, el directorio de trabajo es opt Tomcat, que es donde en principio vamos a instalar toda la distribución de Tomcat. Vale, si tenéis alguna duda me preguntáis, ¿vale? Si hay algo que no se quede claro, pero en principio aquí queremos el grupo y aquí el usuario Tomcat. Vale, vamos a descargarnos toda la parte de el software de Tomcat, ¿vale? Y eso lo vamos a descargar de una ubicación que existe en un directorio en la nube disponible y lo vamos a poder descargar desde nuestra máquina virtual. Entonces, lo vamos a descargar al directorio tmp, ¿vale? Un directorio que siempre existe en Linux, que es un directorio temporal en el que podemos dejar ahí cositas que necesitemos luego pues, para hacer las instalaciones. Vamos a ver si está instalado curl. Curl es una herramienta, es un comando que me permite hacer descargas mediante una URL, una URL como la que podemos utilizar en un navegador, y ese fichero que descargamos me lo deja en el disco duro donde yo les diga en el comando curl. ¿Qué ocurre? Vale, pues sí, lo tengo instalado. Si no lo tuvierais instalado, lo podéis instalar simplemente con apt install curl, ¿vale? Sudo apt install y la palabra curl. Y eso os instalaría esta aplicación. Yo creo que sí lo tengo instalado, con lo cual puedo directamente utilizarlo. Curl y cuidado con este símbolo de aquí. Esto es un menos
O mayúsculo, de output, ¿vale? No es un 0, es un out, ¿vale? Importante también que lo tengáis en cuenta. Vale, y todo este path que tenemos aquí, como veis, nos lleva a una máquina que está en este dominio del CDN de Apache y con una ruta al fichero donde reside este tar, este fichero comprimido que es el que queremos describir. ¿Vale? Vale, aquí lo tenemos, ¿vale? Aquí lo tenemos. Vale, nos lo ha descargado. Este es el ficherito donde está toda la distribución de este software de Tomcat. Vale, pues vamos a colocar, vamos a descomprimir todo el contenido de este fichero y lo vamos a ubicar en el disco duro, en el Home Directory de Tomcat, que es opt Tomcat. Acordaros que fue donde definimos que iba a ser el directorio raíz de Tomcat. Vale, así que lo primero que vamos a hacer es crear ese directorio, ¿vale? opt mkdir, perdón, make, hacemos un directorio opt Tomcat, ¿vale? Para que esté ahí creado, para poder ahora ya extraer todos los ficheritos de este tar, de este gunzip, y colocarlos en este directorio opt Tomcat. Vale, entonces vamos a copiarlo también para que sea un poquito más rápido. Sudo tar, tar es como un unzip, vamos a extraerlo, vamos a utilizar este ficherito, Apache Tomcat asterisco, esto es un wildchar, básicamente es cualquier cosa que pueda haber aquí me vale, con que haga un match con esta expresión regular me vale, y este lo hace, Apache Tomcat, y luego hay un montón de caracteres y termina en tar.gz. -c opt Tomcat, ¿vale? Me dice que lo voy a dejar ahí, el sitio donde voy a depositar el contenido de este gunzip. Y Strict Components lo que hace es quitarle, digamos, la primera carpeta del zip. Cuando yo hago la descompresión, si yo la hiciera tal cual, me generaría un árbol de directorios, empezando con el directorio Tomcat y el resto. ¿Vale? Quiero quitar ese directorio Tomcat porque ya lo he creado aquí. De tal manera que esa primera carpeta raíz quiero que la elimine y que me ponga justo los ficheritos que están dentro, que me los ponga ya en la carpeta Tomcat. Vale, pues hago esto y en principio me ha hecho el unzip, ha descomprimido todo. Si voy a opt Tomcat, ya debería de tener, vale, todos estos ficheritos que son los que me ha sacado del zip y me ha colocado en el directorio opt Tomcat. Vale, tengo que hacer algunos reajustes en los permisos para que luego cuando se ponga en marcha no se queje de que alguna de las operaciones no tiene suficientes permisos. Así que voy a hacer un cambio de permisos con chmod. Estoy cambiando algún aspecto de los permisos de los ficheros. Lo voy a hacer recursivo. Vale. No, primero voy a cambiar el grupo, ¿vale? No voy a saltar esta opción. Entonces, lo primero que voy a hacer es cambiar el grupo de cada uno de los ficheros de manera recursiva con la R y lo voy a establecer en Tomcat, ¿vale? Para que todos los ficheros que hay dentro de opt Tomcat tengan el grupo de Tomcat. Si hago el SA-AL, veis que todos tienen ya el grupo establecido a Tomcat. Todavía el dueño es root. Eso voy a tener que hacer algo también al respecto. Vale, entonces vamos a cambiar permisos. Sudo chmod de manera recursiva y al grupo le voy a dar permiso de lectura al fichero conf, ¿vale? Que es este que tenéis aquí, conf. ¿Vale? Y voy a hacer lo mismo, pero de ejecución a ese fichero conf. Vale, y ahora sí que voy a cambiarle el owner, voy a cambiarle el propietario, -r Tomcat, voy a cambiarle el propietario de los directorios y los archivos de manera recursiva a Tomcat, pero solamente de
los directorios web apps, work, temp y logs, ¿vale? Sitios donde una vez que el servidor esté en marcha va a tener que hacer operaciones que requieran que su propietario sea Tomcat. Vale. Web apps, work, ¿qué falta? Vale. Vale, ya tengo esto listo. Vamos a... ¿Qué ocurre? Bueno, a mí me gustaría poder ahora arrancar el software pues como un servicio más, como hacíamos con Apache, con systemctl, acordaros, esa posibilidad de hacer un start, un stop, un status, ver si está arrancado, si no, para poder integrar esta instalación de Tomcat en esa gestión de servicios, de programas que incluso puede arrancarse cuando se arranca la máquina, puedo arrancarlos de manera programática utilizando ese tipo de herramientas. Si quiero integrar Tomcat en esa capacidad que me da Ubuntu, tengo que hacer una pequeña configuración y es básicamente crear este ficherito con información de datos de cómo debe de arrancar este servidor. Tengo que escribirlo, tengo que crearlo dentro de este directorio, en etc systemd system. ¿Vale? Aquí es donde están todas estas indicaciones de todos estos demonios que tienen que arrancar o que quiero controlar a través de systemctl cómo debe de ocurrir el arranque o la parada. Este es el ficherito de configuración y aquí dice cuando quiera arrancarlo qué script es el que tengo que ejecutar. Vale, pues vamos a ello. Vamos a editar este ficherito en esta ubicación del sistema operativo, systemd, system, se llama Tomcat. Vamos a ubicarnos aquí para que veáis que hay más ficheritos de este tipo. Vale, si hago un ls, fijaros, todos estos son distintos programitas en los que ya puedo utilizar systemctl para parar y para arrancar. ¿Vale? sshd, sudo, hay un montón, syslog service, un montón de servicios del sistema operativo que tienen esta posibilidad. Sudo nano, pues tomcat.service. ¿Vale? Y edito este ficherito. Vale, pues voy a copiar, pegar toda esta información que tengo aquí. Todo. Se fue la pantalla. Se fue la pantalla. Yo la veo aún. Sí, no, está todo bien, yo creo. Ahora sí, ahora se ve. Ahora, igual algún problema con la conexión en un momento. Vale, pues me lo llevo aquí. Vale, y esto es justamente lo que me he traído, he copiado del curso. Vale. Copio, lo salvo y en principio ya podría... tengo que reiniciar este sistema de gestión de servicios, tengo que reiniciarlo para que esta configuración tome efecto dentro de la máquina en la que estoy trabajando, dentro de Ubuntu, y eso lo hago simplemente corriendo sudo systemctl daemon reload, ¿vale? Para que ahora ya lo tenga dentro de la configuración de systemctl. Y ahora sí que ya podría pues utilizar, igual que con Apache, esta opción de systemctl, pues por ejemplo, para ver cómo está Tomcat. Vamos a ver el estatus. ¿Vale? Me dice que está inactivo. De esta ventanita salís con la Q, ¿vale? La Q y os devuelve el prompt. ¿Está inactivo? No lo hemos arrancado. Bueno, vamos a arrancarlo. Vamos a start, ¿vale? Y si ahora volvemos a hacer status, vemos que ya está activo, ¿vale? Ya lo tenemos. Si también quieres que arranque Tomcat cada vez que arranque la máquina, que está bien que lo podáis hacer, así no tenéis que estar vosotros cada vez que necesitáis Tomcat arrancando Tomcat, podéis añadir esa configuración simplemente haciendo sudo systemctl enable Tomcat. ¿Vale? Y ahora si reiniciáis la máquina, básicamente lo que va a ocurrir es que Tomcat ya se va a poner en marcha. ¿Vale? No tenéis vosotros que hacer el start. Si no queréis, porque os consuma, no lo sé, no son máquinas virtuales, con lo cual tampoco creo que haya mucho problema que arranquéis directamente el servidor según arranca la máquina.
Vale, hay otras posibilidades para hacer esta gestión de arrancar-parar y son con unos scripts que vienen integrados en Tomcat y que están en Catalina. Supongo que estarán en Bing. Bing. Vale, aquí tenéis este script de Catalina. Yo, en principio, si lo podéis hacer con systemctl, tampoco veo la necesidad de utilizar otros mecanismos. Hay más, hay incluso systemctl te permite utilizar service para hacer el start, stop. Bueno, para no liarlo mucho, con systemctl os podéis apañar. Vale, con esto ya Tomcat está instalado, lo podéis arrancar, lo podéis parar. En principio, lo que queremos ahora es poder administrar. Una cosa, si vosotros ahora queréis probar, dice, bueno, voy a probar. Si está, ¿cómo puedo saber desde un navegador externo, cómo puedo saber si ese servidor está arrancado o no? Bueno, pues podéis ya directamente intentar acceder al servidor, ¿vale? En este caso, el servidor de aplicaciones Tomcat está escuchando no en el puerto 80, sino en el puerto 8080, ¿vale? Una diferencia muy importante. Servidores de aplicaciones, Tomcat, abre el puerto 8080, no el puerto 80. Con lo cual, si yo hago una petición al puerto 8080, ¿vale? ¿Veis que ya me aparece esta página? ¿Vale? Esta página me indica que tengo instalado y que está funcionando, está escuchando mis peticiones, Apache Tomcat 9082, ¿vale? Que es la versión que hemos instalado. Vale, vamos a seguir un poco configurando. A mí lo que me interesa también es tener algún tipo de interfaz web para poder hacer aplicaciones de administración, ¿no? Para poder desplegar aplicaciones desde aquí, para poder ver cómo está el estado del servidor, etcétera, etcétera. Vale, entonces, para hacer esa configuración pasamos a esta otra sección, administrar Tomcat, ¿vale? ¿Qué tengo que hacer? Bueno, pues básicamente tengo que retocar algún ficherito para que me deje, en principio, poder acceder a esa información desde fuera de la máquina. Normalmente, por seguridad, muchas veces se deshabilita. Por defecto está deshabilitado el acceso a la consola de administración desde una máquina remota, como estoy haciendo aquí. Piensa que esta máquina es mi máquina Windows. Estoy accediendo desde el host anfitrión a la máquina virtual. Normalmente, para aspectos de administración, eso está deshabilitado. No se quiere que el administrador, en principio, tenga acceso a la máquina donde está instalado el servidor y desde ahí hace sus operaciones de administración. Nosotros vamos a deshabilitar esa configuración para que podamos hacer también ese tipo de tareas desde nuestra máquina Windows. Vale, entonces, bueno, varias cosas. Otra cosa, igual que en Apache, la raíz, el document root, la raíz del sitio web, normalmente estaba a partir de /www, ubicado dentro de la máquina, dentro del disco duro. Tomcat tiene otra ubicación distinta. Tomcat se va a ubicar en opt tomcat web apps. ¿Vale? Este es el directorio donde van a colgar las aplicaciones que despleguemos, web apps. Vale, que está aquí. Vale. Aquí dentro de opt tomcat tenemos este directorio web apps y aquí, en principio, según se ha instalado como root, como veis ya hay una serie de aplicaciones preinstaladas y muchas de ellas tienen que ver pues o con ejemplos o con documentación o con esas aplicaciones que me permiten hacer gestión, hacer administración, que es un poco la que me va a responder cuando ya tenga configurado todo, me va a responder las peticiones que yo le haga desde el navegador para poder hacer este tipo de tareas de administración. Vale, así que quedaros con esta copla también del web apps, que es el directorio donde normalmente van a ir a copiarse las aplicaciones para poder desplegarlas dentro del servidor. Vale, pues aquí te dice un poco que hagas esta comprobación porque es configurable, podrías tú configurarlo, podrías dirigir el servidor a otra ubicación, a otro directorio. Esta es la configuración por defecto y lo podemos comprobar simplemente si entramos en conf. Este es el directorio donde está la configuración del servidor web.
nos deje entrar en los directorios. Vale, y aquí pues hay varios. Principalmente el ficherito de configuración del servidor es este, server.xml. También hay un ficherito de configuración para definir los usuarios, una serie de ficheritos por ahí importantes. Pero en principio, la configuración del servidor normalmente viene establecida en este ficherito server XML. Así que vamos a simplemente hacer un more para visionar un poco el contenido de este fichero. Entraremos en más detalle, como digo, cuando trabajemos ya un poquito más en profundidad. Bueno, como veis, tiene una serie de etiquetas también, como ocurría con los ficheritos de configuración de Apache. Está expresado en XML. Entonces, me voy a encontrar pues, un montón de etiquetas con, obviamente, distinta semántica cada una y va describiendo un poco la manera en la que va a funcionar el servidor. Vale, conectores, reams, válvulas, importante. Fijaros aquí, es donde establezco que la base de las aplicaciones va a ser web apps. Si esto yo lo cambio, podría poner otro directorio y podría tener esa posibilidad. Autodeploy true también es interesante y unpackwars también es interesante porque cuando yo quiera desplegar, si esto está true, puedo simplemente copiar unos archivos que se llaman archivos WAR, que son archivos también comprimidos con toda la información de la aplicación, un único archivo, con toda la información, todos los elementos que requiere la aplicación web, la copio aquí y automáticamente Tomcat me la desempaqueta y me la despliega sin que yo haga nada. Simplemente hago llegar a este directorio ese archivo comprimido, ese archivo conjunto con todos los elementos de la aplicación, y yo sin hacer nada, él está pendiente de ese tipo de copias en esta carpeta, y nada más que detecta que hay un nuevo archivo, intenta desempaquetarla y desplegarla. Con lo cual, los despliegues son muy sencillos, muy inmediatos. Simplemente copio ahí una aplicación y el despliegue es automático. Vale. Vamos a hacer entonces estos retoques. Por un lado, vamos a establecer un usuario para que yo pueda conectarme a esa interfaz de administración, ¿vale? Y eso, como os decía, el ficherito de configuración, donde tengo los usuarios de Tomcat, es este, ¿vale? Entonces vamos a hacer un nano de Tomcat users.xml, ¿vale? Y aquí voy a añadir esta información, ¿vale? Aquí en Tomcat users, veis que en principio está todo comentado. Yo voy a descomentar este de aquí. Voy a empezar el comentario aquí. Voy a utilizar username admin, ¿vale? Password lo voy a llamar admin también, aunque sabéis que esto no es muy adecuado. Y roles, pues dependiendo del rol que voy a necesitar, manager GUI y admin GUI, perdón, sí, y admin GUI para que me deje realizar las operaciones que se requieren en principio para hacer despliegues y para manejar distintas operaciones en el servidor. Vale. Depende de los roles, pues te autoriza a hacer unas cosas u otras. Vale, lo salvo. En principio ya tengo el usuario definido para que cuando quiera entrar me pueda autenticar. Otro aspecto que necesito comprobar de esta aplicación Manager es que puedo conectarme de manera remota. ¿Vale? Y para ello necesito eliminar un filtro, que es el que de alguna manera frena peticiones que por defecto él establece que solo pueden venir de la máquina local donde está instalado el servidor. Vale, entonces voy a ese ficherito de configuración. Ese ficherito de configuración ya está establecido por aplicación. Por aplicación. Vale. Entonces tengo que colocarme en Web Apps, donde están las aplicaciones que en este caso han sido preinstaladas. Vienen ya con la instalación. Me voy a Manager, aplicación que quiero acceder desde fuera. Me voy a MetaInf. Vale, y aquí me encuentro el ficherito context.xml. Vale, pues lo voy a ir. Vale, y aquí la válvula, que es un filtro, es esta de aquí. Vale, así que voy a aumentar esta válvula para que no se tenga en cuenta.
Vale, ya está comentada, salvo y ya tengo esa configuración hecha. Ahora tendría que recargar de alguna manera la configuración de Tomcat para que ese cambio de configuración tuviera efecto. Vale, entonces voy a pararlo. System etl stop. ¿Se va a poder hacer un restart? No, voy a hacer un stop y un stop Tomcat. Vale, restart. Vale, voy a comprobar que esté arrancado, que haya arrancado todo bien. Status. Vale, está activo, con lo cual, en principio, está arrancado bien. Vale, vamos a intentar entrar ahora entonces a esta aplicación de gestión. De nuevo, utilizo la IP barra 192.168.56.56, es la IP, ¿vale?, que está configurada en Ubuntu Server, barra, perdón, 2.8080, puerto donde está escuchando Tomcat y la palabra manager, ¿vale? Aquí es donde está asignada la aplicación de gestión de Tomcat. Vale, se lo está pensando, me pide ahora credenciales, ¿vale? A ver si con los credenciales que he definido, admin, inicio la sesión, ¿vale? Y ya me ha dado paso. Ya tengo paso, ya puedo entrar en el panel de gestión y de administración, ¿vale? Puedo ver cuál es el estado del servidor con un montón de parámetros, ¿vale? Esto lo veremos un poquito, como digo, un poquito con calma en la siguiente unidad, ¿vale? En la unidad 3. Puedo listar las aplicaciones. Todas estas aplicaciones son las que están desplegadas en estos momentos, ¿vale? Como veis, las sesiones abiertas, solo tengo una, que es la que tengo abierta ahora contra el gestor. ¿Vale? Puedo parar esas aplicaciones, puedo recargarlas si es que tengo nuevas versiones, puedo hacer que las sesiones que están establecidas se expiren. Una sesión no es otra cosa que un elemento de almacenamiento de información que existe entre el cliente y el servidor. ¿Vale? Muchas veces en este intercambio de mensajes entre el cliente y el servidor conviene guardar algún dato para que de alguna manera se tenga cierta memoria de qué ocurrió en el pasado. Si ya solicité algo o si ya me autentiqué de alguna manera, toda esa información normalmente se guarda. Y estas sesiones, pues dependiendo de los clientes que hayan establecido conexión y hayan utilizado este mecanismo de sesiones, pues los tenemos aquí. Cada sesión, como digo, en el servidor necesita algún tipo de almacenamiento, ya sea en el disco duro, en algún ficherito, en alguna base de datos, o sea que esta de las sesiones es importante. Vale, pues, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer un despliegue, tenemos esto, vamos a continuar con el temario y vamos a hacer un pequeño despliegue, un despliegue muy sencillo. Esto no vamos a entrar en ello, es una configuración un poquito más compleja con Apache y Tomcat, no vamos a entrar en ello. De tal manera que nos vamos a entretener más en el ámbito de poder hacer un despliegue de una pequeña aplicación para que veáis un poco una de las maneras en las que se puede hacer. Y lo único que vamos a hacer es copiar ese ficherito en el directorio de web apps, para que veáis un poquito que se hace automáticamente. ¿Qué vamos a copiar ahí? Un archivo WAR. ¿Vale? Esto es web archive web archive, ¿vale? Un poquito un archivo condensado de todos los elementos que requiere la aplicación, .war. ¿Vale? Y eso es un poquito lo que suele tener. Por un lado tengo elementos que tienen que ver con los ficheros CSS, HTML, las imágenes, etcétera, en el primer nivel. Luego tengo una carpeta webinf con información que tiene que ver con el ámbito Java y las clases y ficheritos que realizan la lógica de la aplicación, y puedo tener otra carpetita que se llama metainf y ahí tengo ficheritos de configuración, sobre todo si los estoy desplegando en Tomcat, ¿vale? Que es donde tocamos aquí el ficherito context.xml, que es donde está ubicado en el directorio metainf. Vale, pues vamos a intentar hacernos con un ejemplo, ¿vale? Aquí lo tenéis un poquito explicadito.
Y vamos a intentar hacer el despliegue de este simple.web. Para descargarlo, botón derecho y decís guardar, enlace como. ¿Vale? Guardar enlace como. Y lo guardáis pues en descargas. ¿Vale? Estoy en la máquina Windows. ¿Vale? Lo vamos a descargar en la máquina Windows, lo vamos a trasvasar al Ubuntu Server y luego lo vamos a copiar en la carpeta de Web Apps. ¿Vale? Yo lo tengo aquí descargado, lo descargáis sin problema. Una vez que lo tengáis descargado en la máquina Windows, lo que vais a hacer es copiarlo a la máquina Ubuntu. Vale, lo tengo aquí. Voy a hacer un clear para que no os líe. Y lo voy a pegar. Vale, lo voy a trasvasar con un scopy. Vale, S de secure, copy. Vale, de tal manera que voy a poder hacer ese trasvaso, esa copia de este ficherito que está, yo ya estoy situado en downloads, ¿vale? Situaros en la carpeta adecuada dentro de la máquina Windows, si no tendréis que poner aquí la ruta a este simple word, y para ubicarlo en la máquina virtual ponéis el usuario, no sé si habéis creado el usuario Ubuntu, el que hayáis creado vosotros, la dirección IP, que está, es la 56, y la ruta donde queréis dejar ese ficherito, ¿vale? En este caso, en vuestro directorio RAID. Si habéis creado otro usuario, aquí vendrá otro nombre, ¿vale? El nombre de vuestro usuario. Vale, os voy a pedir, vale, please contact, ¿qué dice? It is possible, vale, change of question, pues no sé si me lo va a copiar, ¿no? Aquí no hay algún problema. Sí, bien, porque me habla de tocar de no lo copié. Como Ubuntu no lo copié. Me dice que tiene algún problema con el establecimiento de la clave que le da el servidor, porque no lo tengo aquí. Vamos a hacer una cosa. Vamos, chequen. ¿Cómo me puedo llevar yo este ficherito? No puedes hacerlo con la carpeta compartida esta que te configura Sí, virtual. pero no la tengo configurada. Sí, lo podría hacer con la carpeta compartida. Quizá con... A ver. Bueno, me deja un poco roto porque... Es que en este justo no tengo la carpeta compartida. Vamos a ver si puedo hacerlo con Putty. Tenía otra aplicación. Un segundo. Instalada otro Win STP. A ver si esta le gusta más. Pero por alguna razón. Tengo esta pequeña aplicación. Vale, nuevo sitio. Vamos a 152. El protocolo yo creo que es STP. 192.166. Es que le he cambiado la dirección IP, he cambiado la máquina y ahora se ha quejado porque no reconoce la clave que me envía la máquina virtual. Que había guardado una clave asociada a la máquina anterior y ahora parece que tiene algún problema de seguridad. 56.56. Vale. Usuario Ubuntu. Sí. Vale, pues vamos a guardar esto. Vale. Me dice este, ¿vale? A copiar huellas de clave. Vale, sí. Vale. La clave ahora me deja. Vale, ya me deja. Entonces vengo aquí y yo quiero subir uno. Quiero ir a downloads. Estoy aquí en downloads. Vale, y aquí vamos a ordenarlos. Aquí tengo el sample. Vale, entonces si yo ahora lo arrastro,
Vale, ahí lo tengo. Entonces ya lo debe tener ahí. Vale, justo. Vale, entonces en principio ya puedo desplegar esta aplicación, que es, como digo, toda está ahí metida en este ficherito. Para hacerlo vamos a cambiarle el owner para que tenga un owner que pueda ser accesible y un grupo que pueda ser accesible cuando se quiera ejecutar. Vamos a hacer el sudo. Permisos. Vale, y simplemente lo copio. Lo copio con la opción "-p" para que no me cambie ni permisos, ni me cambie owners, y mantenga todo tal y como está definido en el fichero. ¿Y dónde lo voy a copiar? En el apt Tomcat. Voy a ver aquí el manager, ¿vale? Para que veáis que en un momento dado aparece una nueva aplicación que es la que estoy desplegando. Vale, sudo. Vale, ya la tengo aquí, sample. ¿La veis? Ya la podría, desde aquí la puedo ejecutar también, ¿vale? Si le doy, es una página muy sencilla que es un Hola Mundo. ¿Vale? Un Hola Mundo que está desarrollado mediante una página JSP o un server. Esto también veremos un pequeño ejemplo más adelante cuando lleguemos a esta unidad. Veis un poco cómo se programa un servlet o como una página JSP. ¿Vale? Pues simplemente un Hello World, establecido o generado mediante este tipo de mecanismos. ¿Vale? Lo importante es que veamos que efectivamente hemos podido desplegar esta página. Yo ya podría acceder a esa aplicación, ¿vale? Directamente desde aquí podría decir, bueno, pues quiero sample, ¿vale? Y como veis, ya me está sirviendo, me está dando la información asociada a esa aplicación que está desplegada a través del servidor Tomcat en el puerto 8080. Vale, pues esto es un poco la idea. Esto es lo que os quería mostrar hoy y con esto de alguna manera rematamos, terminamos la unidad. Creo que para la tarea, yo creo que simplemente os pide que podáis hacer vosotros la instalación y confirmar que habéis instalado Tomcat, que arranca adecuadamente. Vale. ¿Alguna pregunta sobre contenido? Sí, yo tenía, bueno, una pregunta de contenido y luego un poco más general de la asignatura. De contenido, o sea, he entendido el listado de aplicaciones que te salía ahí en Tomcat, pero son como paquetes, ¿no? Quiero decir que, Sí, por son ejemplo, hay una paquetes. Las aplicación llamada aplicaciones, documentación. O sea, es como, total, vale, hay un paquete que contiene eso. total. Las aplicaciones al final se paquetizan de alguna manera en este tipo de ficheritos WAR y entonces tú vas subiendo esos ficheritos WAR, esos paquetes. Como veis, aquí por defecto, pues tienes todos estos, ¿no? Tienes el docs, el examples. Tendrías que, por ejemplo, vamos a cambiarle la configuración a examples. Acuérdate que si no le quitas la válvula no te deja entrar, que te pide que de alguna manera estés donde esté ubicado. Vale, vamos a apt Tomcat DevOps. Por ejecutar alguna de ellas, ¿vale? Sudo. Un segundito, voy a entrar como root, así no tengo. Vale, vale, aquí tengo lo que se ha desempaquetado de la aplicación de examples. Entonces vamos a metainf, que es donde está el ficherito context, XML, y vamos a quitarle la val. Está para que nos deje entrar. Vale, la comentamos simplemente. Te escucho bien, pero se me ha congelado la pantalla en lo A mí último que también. habíamos hecho antes. No sé si a lo mejor lo puedes tocar tú. Ese es un tema quizá de cobertura. ¿No se te refresca? No, se me ha quedado
pues ¿Se te ha quedado? en el sudo cp de web apps que hemos hecho antes con el sample word y la veo como congelada, sí. La ves como congelada. A lo mejor tengo demasiadas cosas abiertas. Un segundito, voy a intentar cerrar las máquinas que tengo. A ver si eso le da un poco, si es el tema de la CPU de mi PC. Eh, bueno, de todas maneras, hazme la pregunta. Yo te iba un poco a mostrar eso, pero bueno, que tampoco tiene O mucho sea, sí, interés. O sea, bueno, la respuesta preguntaba un es poco que por qué lo llamamos aplicaciones, ¿no? Y si parecen como paquetes. Y luego mi otra duda siguiendo eso es, ¿qué diferencia hay entre tener los paquetes así en el Tomcat o simplemente tener pues un ujú, árbol de directorio normal en el que tengo pues como distintas secciones pues eso, una página web que hace un Hello World, otra que, pues no sé, es un formulario que claro, conecta a una base de datos, ¿no? Quiero decir, claro. ¿hay algún Piensa que son, efecto, aparte del sí, organizativo, hay más no, cosas? el efecto principal es que utilizas tecnologías de desarrollo completamente distintas. Por un lado, tú puedes desplegar aplicaciones con un servidor web mediante páginas HTML, PHP, algo de JavaScript. Todo eso es una tecnología de desarrollo y con un servidor Apache tienes suficiente. Si tú quieres utilizar Java y quieres utilizar la potencia de una arquitectura que está creada, está pensada, está diseñada para crear aplicaciones web, que es Java Enterprise Edition, o Jakarta, ¿no? Como llaman ahora, entonces, el ámbito de Apache no te vale porque desde Apache tú no puedes invocar un objeto Java, no puedes tener esa operativa. Apache es más reducidito, si le pides un PHP, sí que tiene manera de ejecutarlo como scripts dentro de HTML, pero no Vale, podría con eso te he dar esa entendido posibilidad. bien, pero entonces, por seguirlo con un ejemplo, yo qué sé, Sí, pues una página web de vuelos tipo Ryanair, claro, sí, funciona con bases de datos muy potentes, con objetos, y entiendo que detrás hay un sí. Java o alguna cosa que es más compleja que JavaScript, ¿no? Claro. Piensa que esas aplicaciones que tiene la banca, que tienen los seguros, que tienen este tipo también de organizaciones que tienen una lógica de negocio, esa aplicación es compleja porque tú haces una petición, tiene que ir a quizá a otros sistemas, tiene que hacer muchas operaciones con base de datos. Ahí el código hay que organizarlo adecuadamente. Hay un diseño orientado a objetos, con objetos que se van creando, que se van destruyendo. Todo eso es muy complejo para hacerlo quizá en PHP. Se podría hacer, ¿eh? Y hay desarrollos, posiblemente a lo mejor una aerolínea, a lo mejor estamos ahí en el límite, ¿no? Quizá una empresa de seguros o de banca ya hay tantos sistemas involucrados y requieres un diseño ya optimizado, ¿no? Orientado a objetos que a lo mejor es más complicado hacerlo en PHP. Pero efectivamente, para hacer desarrollos un poquito más modestos, quizá esto se te quede un poco grande. Pero si necesitas una aplicación compleja y necesitas programadores Java y quieras además reutilizar el know-how de mucha gente, muchos desarrolladores que hacen Java, tienes que entrar en este tipo de arquitectura. Y para esto, para poner una aplicación Java en la web, en el ámbito de acceso vía web, tienes que utilizar este tipo de servidores. Son muy distintos. Reciben peticiones HTTP, pero la operativa a partir de la petición es muy distinta a lo que hace un servidor Apache ejecutando PHP ¿sabes? O simplemente enviando HTML. Vale, vale, genial. Porque, claro, no estoy nada familiarizado con este tipo de plataformas y, Es un pues, no mundo, sé, sí, es un me mundo complejo. sirve pensar en ejemplos, ¿no? Para decir, ah, vale, para la escala de este tipo de negocio, pues necesitas más Total. este tipo de... Vale, Muy vale. bien, porque claro, tú ves estas aplicaciones y dices, joder, pues para esto no, qué diferencia hay entre colocarme unos scripts aquí y allá y unas páginas HTML y no veo un poco la necesidad a lo mejor de este cambio. Y esto no es representativo de lo que se puede hacer con un servidor de aplicaciones. Normalmente, ya te digo, son empresas grandes, telecomunicaciones, bancas, seguros, los que se meten en este tipo de desarrollos. Gente que además tiene muchos desarrolladores versados en la programación orientada a objetos de Java y que quieren también utilizar esa capacidad, ¿no? Aparte que los diseños son muy complejos, son cosas que requieren un lenguaje de programación maduro, orientado a objetos y con mucha potencia, ¿no? Y bueno, también es verdad que estas arquitecturas, pues
luego lo veremos cuando veamos la arquitectura un poquito más a fondo, pero tiene muchos APIs, o sea, te ahorra mucho tiempo, porque tú lo que vas a hacer es, a partir de las clases que ya vienen dentro de esos APIs, vas a crear extensiones, subclases, pero mucha del funcionamiento de tus objetos ya viene heredado de las clases que están establecidas en la arquitectura, con lo cual te ahorra muchísimo tiempo a la hora de desarrollar, porque muchísimas de las partes comunes que tienen todas las aplicaciones ya están programadas. Vale, vale, genial. Vale, ¿alguna cosita más? ¿No? No, Pues chicos, No, eso es cerramos todo. aquí. Muchas gracias. muchas gracias. A vosotros. A vosotros. Venga, mucho ánimo. Venga, Hasta luego. chao. Hasta luego. Chao. Chao.